Actores principales del Brexit son el primer ministro del Reino Unido, el presidente del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo. Las personas aliadas a la decisión de la salida del Reino Unido es el gobierno de Estados Unidos y el de Rusia, así como un movimiento social pro-Brexit. Personas aliadas a la Unión Europea, la OTAN, el Banco Mundial, el Banco de Inglaterra y la Cámara de los Comunes del Reino Unido. La posición del Reino Unido y las posibles consecuencias de la salida de la Unión Europea no solo afectará a uno de los dos estados, sino que puede afectar económica, política y socialmente a un total de 28 países miembros. La posición del Reino Unido se ha podido presenciar en intereses de tomar control y beneficiar más al Estado. Finalmente, la posición de la Unión Europea se traduce en no dejar salir al Reino Unido del organismo, y esto podría motivar a otros estados a seguir su línea y posiblemente desintegrar a la Unión Europea en su totalidad. Como antecedente tenemos que era una meta política perseguida por determinados partidos políticos del Reino Unido desde 1973. Así, salir de la Unión Europea es un derecho de los Estados miembros reconocido por el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. En el referéndum de 1975, los ingleses pidieron quedarse en Europa. Sin embargo, el 23 de junio de 2016, en Reino Unido, el referéndum dijo que quieren salir y abandonar la Unión Europea con un 51%. Desarrollo del conflicto. La salida del Reino Unido de la Unión Europea es un proceso que viene dándose desde el siglo pasado. En 1975 se celebró el primer referéndum el 5 de junio, con un 67% de votos favorables para permanecer dentro de la Unión. Para 2016 se celebró el segundo referéndum, el 23 de junio, con un 51,9% de votos favorables para abandonar la Unión Europea. En el mismo año, David Cameron, quien estaba a favor de la permanencia, deja de ser el primer ministro, para lo cual Theresa May fue proclamada su sucesora y asumió el cargo de formar el gobierno el 13 de julio del 2016. Para el 2019 se invocó el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Esto se dio el 29 de marzo. Theresa May dimitió el cargo meses más tarde, en mayo del mismo año, debido a la dificultad para sacar adelante el proyecto de abandonar la Unión. La fecha de retirada del Reino Unido se acabó retrasando en 2 ocasiones. En la última ocasión, los 27 acordaron retrasar la fecha hasta el 31 de octubre del mismo año. Los movimientos ciudadanos cada vez cobran más fuerza y surge la pregunta: ¿qué puede pasar si se da el Brexit sin acuerdo? Lo cual lleva a la respuesta de un posible caos. Una salida sin acuerdo sería un golpe en diferentes sectores claves como los automóviles, la medicación, los puertos y el tráfico. Como grupo se reconoce que la salida del Reino Unido de la Unión Europea es un tema de bastante complejidad, puesto que ambas partes tienen argumentos fuertemente válidos y estructurados para la protección de sus intereses. Sin embargo, la postura tomada frente al tema es de apoyo al Reino Unido, por las siguientes razones. Este tema presenta un amplio escenario de debate que implica una materia legislativa, económica y de movilidad humana, lo cual brinda un vasto espectro de intereses que pueden ser analizados y negociados entre los diferentes actores. Finalmente, el apoyo al Reino Unido se fundamenta en la soberanía de la que goza el mismo, puesto que si al salir de la Unión Europea no se viola ningún tratado, el Reino Unido está en todo su derecho de solicitar su salida de la Unión Europea. A continuación se desarrollarán los argumentos para el apoyo al Reino Unido. En primer lugar, aproximadamente 17 millones de personas votaron para abandonar la Unión Europea el 23 de junio de 2016. Entonces, en una participación electoral, aproximadamente el 52% de los que votaron querían dejar la Unión Europea, y se debe respetar el deseo de la mayoría. Además, la pertenencia a la Unión Europea supone al Reino Unido un gasto semanal de 350 millones de libras. Si el Estado se ahorrara este dinero, podría destinarlo, por ejemplo, a la construcción de un hospital cada semana. Continuando, la salida del Reino Unido de la Unión Europea le permitiría negociar acuerdos de libre comercio más ventajosos con países como India o China, lo cual mejoraría su economía interna,
y beneficiaría a sus ciudadanos. La independencia jurídica también es un punto por el cual nosotros apoyamos al Reino Unido. Más de la mitad de las leyes que se aplican en el Reino Unido están redactadas por burócratas de la Unión Europea a los que no han votado los británicos. Finalmente, el Reino Unido recuperaría el control de sus fronteras y de su seguridad, con lo que tendría potestad para decidir quién entra en el país y a quién expulsa. Las preguntas sobre el Brexit son las siguientes. Si bien Reino Unido es considerado una potencia mundial, ¿está en las condiciones para soportar cualquier consecuencia después del Brexit, sea económica o comercial? Yo creo que no. Yo creo que, tal como decía Tony Blair en una entrevista que le han hecho y que está circulando en las redes sociales, el mundo hoy es un mundo interconectado, interdependiente, es un mundo que cada vez demanda más la cooperación y la colaboración y las alianzas. Y creo yo que la salida, el aislamiento de Gran Bretaña simplemente le va a ocasionar serios perjuicios, tanto económicos, políticos, pero sobre todo comerciales, porque evidentemente no va a tener la misma fuerza, ni tampoco va a tener en quién y en qué apalancarse para realizar, para fortalecer su comercio. Por otro lado, Gran Bretaña, ese espíritu aislacionista británico parecía que se había terminado en el siglo XIX, principios del XX, pero evidentemente no ha sido así. Y entonces Tony Blair, que fue primer ministro antes que de Cameron, dice que lo que se debería hacer es nuevamente un plebiscito para decir si es que quieren volver a ser parte de la Unión Europea o definitivamente afianzar el Brexit. Aparte de eso, el manejo político de la señora May ha sido terrible, muy malo, no ha logrado consolidar ningún tipo de respaldo y dentro de su propio partido, los conservadores, hay una gran división. Entonces yo creo que en realidad más va a tener problemas económicos y problemas comerciales. La primera pregunta que queríamos hacerle es que ¿considera usted que el Brexit atenta contra la estabilidad de la Comunidad Europea y específicamente la zona del euro? Definitivamente que sí. Inglaterra es un miembro importante de la Comunidad Europea. Sería absurdo negar de que no va a tener un impacto, por supuesto que sí lo tiene. ¿Por qué razones? Porque, bueno, hay un intercambio comercial que se pierde, hay mercados que se pierden, hay miembros de los países europeos que por la normativa europea pueden trabajar en el Reino Unido, ¿no? Si el Reino Unido sale del Brexit, van a tener que buscarle una solución a ese problema. El Brexit sí va a traer consecuencias, no solamente en el intercambio de bienes y servicios, sino también en el intercambio de recursos financieros y en el intercambio de el factor humano. Ahora, si va a tener consecuencias, y probablemente las consecuencias vayan a ser más negativas que positivas, ¿por qué Inglaterra quiere salirse de la Unión Europea? ¿Por qué el Brexit? Ahí podemos hablar de razones o de causas de carácter económico que han tenido obviamente una repercusión política, a nivel político interno en Inglaterra. Y no solamente en Inglaterra. Ahora, en el caso específico de Inglaterra, adicionalmente, Inglaterra en su política internacional ha sido un país que ha aplicado políticas aislacionistas. Inglaterra siempre se ha cuidado de no involucrarse en crisis o problemas continentales. Ese cómodo aislacionismo que han tenido los ingleses puede ser también un factor no tan importante como el tema económico, pero que también haya influido para salirse de la Unión Europea. Y otro factor importante puede ser esa tradición, ¿no? Esos valores imperiales que tiene Reino Unido.
esas glorias imperiales que todavía están presentes, sobre todo en las viejas generaciones en el Reino Unido. La grandeza, ¿no?, del Imperio Británico. Entonces a ellos les cuesta someterse, ¿no?, a políticas que provienen de una institucionalidad superior, supranacional, ¿no?, como es la Unión Europea. Ellos son muy recelosos de sus glorias imperiales. Por eso es que mantienen la monarquía, porque es un símbolo de la grandeza británica, no porque la reina gobierne. Y eso puede ser también un factor. Pero yo le doy mucho más importancia al tema económico. Después de haber evaluado la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea a través del método de negociación de Harvard, se pueden establecer las conclusiones del método como tal y del tema principal de negociación. Pues bien, en cuanto al método, se puede decir que fue de gran utilidad, ya que se pudieron establecer primero los intereses antes que las posiciones. Asimismo, se pudo lograr establecer posibles soluciones que beneficien a ambas partes. Además, se pudieron involucrar a terceros, por lo cual tuvimos varios escenarios de análisis. En conclusión, el Brexit es un proceso político en curso que persigue el abandono del Reino Unido de la Unión Europea. Esta es una meta política perseguida por actores como partidos políticos, grupos civiles y personas del Reino Unido desde 1973. Un acontecimiento importante es lo ocurrido en 1975, cuando se dio un primer referéndum sobre la permanencia con un resultado favorable, pero en 2016 se dio un segundo referéndum acerca de la salida con un resultado igualmente favorable que fue del 52%, abriendo un proceso de negociación. En cuanto a la justificación de nuestra posición de apoyo a la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, nuestros argumentos son los siguientes. En primer lugar, el deseo de más de la mitad de la población de abandonar a la Unión Europea. El segundo es la salida significaría una redirección de fondos económicos para beneficiar a la población del Reino Unido. En tercer lugar, el beneficio de la independencia para negociar acuerdos y la independencia jurídica que la salida representaría. Finalmente, la recuperación del control y seguridad fronteriza. En cuanto a la entrevista a Alegría Donoso, la misma se refirió sobre el Brexit a temas políticos, económicos y comerciales. Adoptó la posición de que sería una mala decisión para el Reino Unido salirse de la Unión Europea. Por lo mismo, dijo que sería una buena idea, según un primer ministro del Reino Unido, que se haga un nuevo plebiscito o un referéndum para tomar otra vez esta decisión. Esa fue la idea principal de Alegría Donoso. En la entrevista realizada a Martin Harry dijo que la gran renta percibida por la Unión Europea fue a actividades económicas, pero no satisfació enteramente al Reino Unido, no hubo una política correcta de distribución. Agregó que el sentimiento pro-Brexit tiene su base en desligarse de esta entidad supranacional que los limita. Asimismo, pertenecer a la Unión Europea afecta a los ciudadanos que aún tienen la imagen imperial y noble del Reino Unido, es decir, que quieren mantener su legado y su imperio. Al ser una democracia, los pedidos de parte de la población fueron escuchados y esta decisión es una voluntad propia del pueblo. Como conclusión, se puede evidenciar que existen ciertos puntos de convergencia dentro de la materia económica, así como de movilidad humana, dentro de los cuales se puede establecer una solución para este proceso. Esta solución sería el llegar a un nuevo acuerdo, dentro del cual se puedan mantener las ventajas de las cuales las partes han venido beneficiándose desde la creación de la Unión Europea. Finalmente, este es un tema de gran relevancia para las relaciones internacionales, pues no solo se verán afectados las partes que son el Reino Unido y la Unión Europea, sino también todos aquellos estados que mantengan aún relaciones con estos actores.